el libro de Números capítulo 10. Números capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Gracias damos a nuestro Dios siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Esta vez Dios le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar. Tome nota, hermano y hermana. Tome nota de lo que Dios le dice a Moisés. Las cuales te servirán para convocar, para reunir. Vas a usarlas para convocar a la congregación o para hacer mover los campamentos. Los israelitas, hermano y hermana, fue un pueblo sabio. Ellos fueron un pueblo distinguido, tenían leyes, decretos, mandamientos, y eso los distinguía, los hacía distintos, los hacía diferente a las naciones. El pueblo de Israel había sido instruido. Moisés fabrica, elabora, hace las 2 trompetas, tome nota, de plata para convocar a la congregación. Eran instruidos porque había un sonido que estaba haciendo a entender que solo querían a los príncipes. El pueblo había sido instruido, hermano. Habían toques de trompeta distintos el uno al otro. Cuando se escuchaba un sonido, el pueblo oía y el pueblo distinguía, los ancianos, los príncipes distinguían, dependiendo del sonido, decían: a los príncipes quieren en el tabernáculo. Y solo iban los príncipes, era para convocar a los príncipes. Llegaban los príncipes y se les daba el mensaje o la información. Otras veces era convocar a todo el pueblo, y dependiendo del sonido de la trompeta, el pueblo entendía que era a ellos que se le llama al tabernáculo, y todo el pueblo se iba al tabernáculo porque había algo que comunicar de parte de Dios. Cuando había que mover el campamento, también se tocaban las trompetas y el pueblo distinguía: este no es un llamado ni a los príncipes ni a nosotros el pueblo. Este sonido de trompeta nos está diciendo que hay que desarmar las tiendas, hay que levantar las tiendas porque nos vamos a mover de este lugar. El pueblo era un pueblo sabio, instruido, hermano. Y así sucesivamente, en el tiempo que estuvieron en el desierto, los 40 años,
De esta manera, Dios movilizaba y reunía, congregaba a los príncipes o al pueblo de Israel. Vamos a sacar dos cosas, hermano, dos cosas quiero mostrarle. ¿Por qué la Biblia hace mención de dos trompetas de plata? ¿Por qué no fueron trompetas de oro? Hay trompetas de bronce, trompetas de oro, hay trompetas de metal, de hierro, de aluminio, hermano. Dios no se equivocó, Dios no es un Dios de confusión. Que a la aventura Dios le dijo, como hay abundante plata, como sobró bastante plata, o va a sobrar, sobró bastante plata, que lo hagan de plata. No, hermano. Le voy a mostrar por la palabra. Primero le quiero explicar qué significa la plata. La plata tiene varios sentidos. Le voy a explicar así verbalmente. En un sentido, la plata significa la palabra de Dios. Como ejemplo, ¿se acuerda cuando la palabra dice, la palabra de Jehová es limpia, purificada, como plata refinada, dice, como plata refinada, purificada en horno de tierra, 7 veces purificada en horno de tierra? Ahí está claro que está hablando de la palabra. Otra vez el sabio Salomón dijo que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En un sentido, la plata está hablando de la palabra de Dios, hermano. Pero bueno, quisiera tomar el otro sentido, porque aquí está hablando de convocación. En otro sentido, la plata significa redención. Y se lo voy a explicar. Usted que ha leído la palabra, se lo voy a explicar. Contar al pueblo en Israel no era simplemente de contarlos, hermano. Se recuerda cuando murió mucho tiempo, cuando David contó al pueblo y murió mucho pueblo. Se recuerda, hermano, hermana, lo recuerda. Cuando se contaba a Israel, a los israelitas, los llamados a contarlos eran los sacerdotes. Los sacerdotes solo invitaban a un príncipe para que los acompañara a contar al pueblo, pero cada persona que era contada tenía que pagar, oiga hermano, su rescate. Y el rescate era medio ciclo, según el ciclo del santuario, medio ciclo. Y si usted investiga, era una moneda de plata, hermano. Era una moneda de plata que se pagaba para el rescate o la redención, así. La plata también habla de redención, hermano. Y es lo que vamos a tomar esta tarde en este otro mensaje, hermano. Hazte 2 trompetas de plata. 2 trompetas de plata para congregar al pueblo, para congregar, para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Le decía, lo vamos a tomar del lado de redención, hermano, redención. 2 trompetas de plata. Quiero mostrarles por la palabra en el tiempo que me queda 2 cosas, 2 llamados. Un llamado para el pueblo de Dios, la iglesia, y un llamado o un toque de trompeta para el pueblo de Israel. Miremos la palabra, miremos. La primera carta a los tesalonicenses es de plata para convocar. Algunos hermanos han dicho que esas 2 trompetas de plata está hablando del Antiguo
Testamento y del Nuevo Testamento. Pero aquí está hablando de convocar, de congregar, convocar a la congregación. Capítulo 4 de la primera a los Tesalonicenses, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él, con el Señor para siempre. Así estaremos siempre con el Señor. La plata habla de redención, y un sonido de esa trompeta está hablando de la redención que nosotros, la iglesia, estamos esperando, hermano y hermana. Solo voy a hacerle mención. Se recuerda que en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo escribe: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las cuales son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. En cada creyente verdadero hay un sello, hermano. Es el sello del Espíritu Santo, la garantía de que el Señor viene por la iglesia, la garantía que el Señor viene por cada creyente verdadero, hermano. Es por eso que esta tarde, hermano y hermana, quisiera pedirle así, que ratifique su conversión. Piense por un momento, recuerde el momento de su conversión, porque en ese momento de conversión recibimos un sello que es la arra o la garantía de que el Señor viene por mí, de que el Señor viene por usted, hermana. Ratifique su conversión, porque han habido y habrán, hermano. No nos han contado, lo hemos visto, nos consta, hermano. Le estaba contando a los hermanos que se estaba predicando en las conferencias de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Me recuerdo que ese día, viernes en la noche, se estaba predicando el evangelio, y esa noche del viernes se levantó alguien con saco y corbata y se vino a arrodillar, hermano. Pero de paso que allí estaban sus ancianos, o los ancianos de la asamblea, donde el hermano perseveraba, donde el que se vino a arrodillar es la palabra correcta, porque cuando se terminó la predicación, lo llamaron los ancianos y le dijeron: ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué está sucediendo? Si usted está en comunión, está partiendo el pan, ¿por qué se vino a arrodillar? Él le dijo: lo que pasa que me di cuenta y la palabra me hizo conciencia de que no soy verdadero convertido, y me dio pena, me entró una gran preocupación y decidí convertirme esta noche. El viernes se convirtió, el sábado se bautizó. Fíjese, hermano, lo hemos visto, nos consta. Yo no sé si por este lado hay alguien que solamente ha sido iluminado. No sé si por este lado haya alguien que solamente haya sido iluminada, que su conversión lo haya hecho solamente por emoción. Por emoción. Cuando alguien hace una conversión por emoción, esa conversión no es real, hermano. Esa conversión no es verdadera. Y esta es la parte que le quiero explicar. Habrá un toque de trompeta, porque las dos trompetas, le decía, se refiere a dos llamados, a dos convocaciones para dos redenciones. Y la iglesia está esperando
la redención no de nuestra alma, hermano, la redención de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu todavía están expuestos a que el enemigo pueda utilizarlos, pueda tomarlos, mientras que nuestra alma en el momento de la conversión recibió la redención, la liberación, el rescate, y por ende es salvo, aunque esté caído, aunque esté fracasado. Eso no es para que usted se conforme en estar cortado de la comunión, hermano. El cortado se acomoda, así como lo oye, hermano. El cortado se vuelve observador y se acomoda. Y de paso que cuando llega a la iglesia, el cortado solo ve defectos, solo ve debilidad, resalta la debilidad, los defectos de los hermanos y se acomoda y entra en conformismo. Es observador. El cortado, así como lo oye, el cortado es observador, solo está viendo errores y errores y errores, pero no ve los suyos. Así, no se da cuenta que es un error que él esté fuera de la comunión, así como lo oye. Le decía, hermano y hermana, ratifique su conversión, porque ese sonido de trompeta solamente lo van a escuchar los verdaderos creyentes en Cristo, solamente los hijos de Dios, solamente los que un día, hermano, el Señor nos abrió el oído, abrió nuestro corazón, hermano, y nos hizo alcanzar esa gran bendición de ser salvo. Si usted lee el Salmo 58, versículos 3, 4 y 5, dice que el impío desde la matriz el impío se ha alejado desde la matriz. Y si usted sigue leyendo la palabra, dice que es como el áspid que no oye, que cierra su oído. Aunque el encantador sea muy hábil, no oye. Es como un áspid sordo que no oye. Y lo pueden poner aquí enfrente del mejor predicador, pero su oído está cerrado, no oye por muy hábil que sea el encantador. Y esta persona no puede escuchar el sonido de trompeta, hermano, hermana. Esta persona, los que no son verdaderos convertidos, no pueden escuchar el sonido de trompeta. Solamente los que un día, por la gracia de Dios, nos llamó por el evangelio para recibir a Cristo por la fe, creer en el poder de su sangre y comenzar a abrigar una esperanza viva, una esperanza bienaventurada. Pero miremos, porque mi tiempo está por llegar. Ahora miremos Isaías capítulo 27, versículo 13. Isaías capítulo 27, versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Oiga, hermano, habrá un sonido de trompeta para reunir a Israel, así como la iglesia, hermano. Si usted lee la palabra, en el principio dice que los hermanos fueron esparcidos los hermanos, y así fue como se comenzó a divulgar el evangelio, y así fue como se comenzó, hermano, a esparcir esa semilla. Hay cosas incomprensibles de Dios, hermano. Dios permite la persecución para que el evangelio se extienda, y así fue como los judíos comenzaron a emigrar, a ir a otros países, y así el evangelio se fue esparciendo, hermano. Y lo mismo en la actualidad, en todo el mundo hay muchos judíos esparcidos. Hay en Guatemala, hay en México, Estados Unidos, hay en Asia, hay en Europa, hay en todo el mundo. Habrá un judío.
Los judíos tienen promesa, hermano. Cuando Dios les prometió a Abraham, su amigo, recuerde que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios prometió a Abraham darle a él y a su descendencia la tierra por herencia. Cuando usted encuentra ese versículo, los justos heredarán la tierra, eso no está hablando de la iglesia, hermano. Eso no habla de la iglesia, porque la iglesia no tiene promesas de heredar la tierra prometida. No, son los hebreos, son los judíos, los israelitas. Y habrá una convocación, así. Hay un coro que cantamos con los niños que decía: va a haber una reunión, una grata reunión en los cielos con Jesús. La convocación para la iglesia allá en las nubes. Pero para Israel, hermano, un llamado, una convocación, un toque de trompeta para que todos los judíos que están en todo el mundo vuelvan otra vez a Israel y vuelvan como en el pasado otra vez a adorar, otra vez a servirle a Dios, a sacrificar como el pasado, hermano. Solo voy a hacerle mención, estaba viendo ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 28. Cuando veis que sucedan estas cosas, mirad que el tiempo está cerca, que vuestra redención está cerca. Oiga, hermano, Dios no se equivocó, en ningún momento se equivocó. ¿Por qué no fueron de plata las trompetas? ¿Por qué no fueron de bronce, hermano? Dios le dice de plata, porque la plata está hablando de redención, hermano. Y esta es la parte que quiero explicar, porque es posible que con nosotros haya hermanos y hermanas que vienen de las iglesias pentecostés. Yo no sé si por este lado o por este lado haya alguien que se dice llamar creyente, pero está pensando que va a heredar la tierra prometida. No, la tierra prometida no es para la iglesia. Y esta es parte de nuestra doctrina, de que la iglesia no va a heredar la tierra, hermano. La iglesia tiene promesas de la herencia incorruptible en la gloria. Ya viene Cristo, hermano, hermana, ya viene Cristo. ¿Sabe qué estaba pensando? Ahí sentado me quedaba pensando por un momento, pensando en ese momento de redención, en ese momento cuando se va a escuchar el toque de trompeta, hermano, cuando los muertos, aquellos hermanos, yo me quedé pensando. El hermano explicaba el año en que se realizó la primera conferencia, parece que fue en el 76, estaba diciendo el hermano. Más tarde se hace conferencias departamentales y se comienza a predicar y a dar a conocer la forma de doctrina. ¿Cuántos hermanos que posiblemente empezaron en la primera conferencia departamental, pero ya se fueron con el Señor, ya descansaron? Ellos solo están esperando ese toque de trompeta, hermano, porque con esa esperanza murieron de redención. Cuando el Señor venga en las nubes y con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, Él va a decir: levántate, esposa mía, amada mía, ven, sube acá. La iglesia se va. Nos vamos, hermano, hermana. Pero también estaba pensando cuántos hermanos enfermos, cuántas hermanas enfermas le dijeron a la mamá, le dijeron las hijas a la mamá: mamita, toma tu medicina, mamita. No, dijo ella, ya estoy cansada de medicina, ya estoy cansada de tanta medicina. Mejor déjenme descansar. Yo ya me quiero ir con mi Señor. ¿Cuántos hermanos enfermos en centros médicos, en hospitales? ¿Cuántos desearon venir a la conferencia departamental? Pero la enfermedad resultó ser una cárcel.
y están ahí en su lecho de dolor, diciéndole al Señor: ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Aunque el apóstol Pablo explica de una corona que la va a recibir aquel que anhela la venida del Señor, tenga enfermedad o no lo tenga, tenga dinero o no lo tenga, pero espera y cada mañana le dice al Señor: ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Oiga, hermano y hermana, así que el Señor ya viene el Señor, hermano, ya viene Cristo y nos va a llevar para estar con Él, donde va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra y hacerla semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a terminar porque mi tiempo llegó. Miremos lo que dice primera carta a los Corintios, en su capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Si algún predicador dijera: amigo, todavía falta 1000 años para que venga Cristo. La palabra dice: si diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Yo me quedé pensando, hermano, ya llevamos 25 años del tiempo de la gracia. 25 años, no vamos a esperar 500,000 años para que el Señor venga a redimir a la iglesia. No, hermano. Cuando la Biblia dice un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, es porque en cualquier momento Él va a venir. Pero si apenas van 25 años, pues no importa. Recuerde que aquel hombre, por haber trabajado una hora le corrió como todo el día. Aquellos estaban molestos y le dijeron: estos solo trabajaron 1 hora y los hiciste como nosotros, que hemos llevado el calor del día desde la mañana y nos has pagado lo mismo. El que se convirtió en el día del Pentecostés y se vaya a convertir en el último día cuando el Señor venga, hermano, habla de la salvación, es lo mismo, hermano. Sin embargo, sacamos un ejemplo. Por 1 hora de trabajo le corrió todo el día. Por 25 años que llevamos del tiempo de la gracia, ya estamos en el 3er milenio. Eso significa que el Señor ya va a venir. Muy pronto viene el Señor para llevarnos y estar con Él. Y se acabarán las deudas, se acabará la enfermedad, se acabarán las burlas, se acabarán las críticas. Que si usted hace algo lo critican, si no hace nada lo critican. Y usted dice: nada quieren los hermanos. Pues se va a acabar eso, hermano. Que lo difaman, que lo critican, que se burlan de usted, eso no importa. Ya se va a acabar porque el Señor viene y va a tocar esa trompeta. Pero antes que se me olvide, ese toque de trompeta para Israel va a ser cuando el Señor venga a restaurar a Israel y a establecer su reino milenial, hermano. Y nadie de la iglesia va a estar ahí. No tiene nada que ver la iglesia con ese llamado que le van a hacer a Israel para estar allá en el Monte Santo y adorar al Señor por los siglos de los siglos. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.